Muy buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 22 del libro de Deuteronomio. Como un repaso, el capítulo 21 nos habló Irma sobre la expiación de un asesinato. Cuando alguien encontrara un cuerpo muerto y no supieran quién lo hizo, ¿qué tenían que hacer? Una investigación, ¿va? Buscar el lugar más cercano y empezar ahí a investigar. Si no encontraban culpable, tenían que ir con los sacerdotes y con los levitas y traer una becerra, cortar la cervix, matarla en un lugar pedregoso, ¿verdad? Y ahí se había contaminado la tierra a causa de un hombre que habían matado, un asesinato. Y hacer una oración. Versículo 8, ¿quién me lo lee? Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y el 7, por favor. 7. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Ok, así era la oración. Señor, nosotros no lo hicimos, ¿verdad? En otras palabras. Perdónanos. Y luego nos hablaron sobre diversas leyes. Por ejemplo, una de las leyes cuando iban a la guerra y vieran a una mujer hermosa, decía Irma que las mujeres de la guerra, como iban a quedar viudas muchas veces, se arreglaban mucho para que llegara el soldado y se la llevara, ¿verdad? Entonces, si el soldado se la llevaba, la llevaba a su casa, ¿y qué sucedía? Un mes la rapaba y le cortaba las uñas y le ponía ropa sencillita y ahí la dejaba y le decía que llorara un mes. Al mes la podía tomar, podía poseerla. Si a él le gustaba esa mujer, se quedaba con ella. Y si no, le daba carta de libertad. Ya no era esclava y la dejaba ir. Si un hombre tuviera dos mujeres, una muy amada y otra aborrecida, y la aborrecida le hubiera dado el primogénito, ¿qué sucedía? Tenía que respetarse. Le daba el doble, tenía que respetar, porque era el primero de su vigor, dice. ¿Y qué otra ley vimos? La de los hijos Si los hijos eran rebeldes, borrachos, desobedientes, los padres podían ir a decir ¿a quién? Al pueblo, y el hijo tenía que morir. Si alguien hubiera cometido un crimen digno de muerte, tendría que morir en el madero. Dice que maldito el que muere en el madero, pero al morir tenían que darle sepultura, no lo podían dejar ahí. Estamos hablando de diversas leyes. Capítulo 22. Doctora Laura, si es tan amable. Pásale. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días a todos los presentes. Buenos días a todos los que nos escuchan por el radio. Señor Dios, hermoso Padre Celestial, buenos días. Gracias, Señor, que nos has permitido levantarnos, descansar y estar aquí en esta mañana para estudiar tu palabra. Señor, todos nos declaramos aprendices de tu palabra y te damos gracias porque a través de ella podemos
aprender y también a través de ella regimos nuestra vida, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, y nosotros queremos vivir en obediencia delante de ti. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre nos hace quedar bien. Siempre, Señor, porque tu palabra, Señor, insisto, es perfecta, es buena, es agradable, Señor, y tu palabra nos guía siempre. Te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Leía ayer en esta Biblia de estudio que tengo, leía nuevamente, y si me permiten voy a leerlo brevemente, el, el, la raíz de Deuteronomio, que como sabemos es uno de los 5 libros, ¿verdad?, llamados del Pentateuco, que escribió Moisés, y es el 5º y último libro. Y entonces, Deuteronomio es una palabra griega que significa la segunda ley. Y entonces, cuando entendemos por qué la segunda ley, no es que hubiera... Hay algunas cosas que son agregadas, ciertamente, pero es la segunda vez que la da. Y dice que cuando al final del periodo de 40 años de Israel en el desierto, cuando la nueva generación se está preparando para entrar a la tierra prometida, entonces dice, han pasado años desde que en el monte Sinaí la ley fue dada a los padres de los israelitas. Recordamos cuando se la da a Moisés por primera vez, ¿verdad? Dice, pero esa generación sabemos que murió en el desierto, exceptuando a Josué y a Caleb. Y la nueva generación debe aprender cómo tener una adecuada relación con Dios. O sea, la nueva generación debe, ¿qué? Aprender cómo tener una adecuada relación Con Dios. Por eso es que es necesario que Él da esta parte, ¿no? Por eso es necesario que vuelva a hablar, y por eso se le dice como una segunda ley. Es como una segunda vez que el Señor lo dice para que le quede claro a todos los menores de 20 años, que aunque ya estén más grandes, que son los únicos a los que el Señor les permitió entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Entonces, por eso es que Él les da esas leyes. Y como dice, para aprender cómo tener una adecuada relación con Dios, entonces, pues así es como empieza a hablar de todos estos capítulos y cómo Moisés va describiendo toda la ley, las leyes y situaciones que se da. Y el capítulo 22 es una continuación de diversas leyes que el Señor está dando. Entonces, bueno, son 30 versos, y pues estamos todavía para leer 2, por favor. Sí. Estimado pastor. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conociere, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave o cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino
te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomará y sacará las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Y le montarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y tendrá por mujer, Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad. Y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare a aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le hará nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, fueren descubiertos. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Bueno, pues así lo escribe esta segunda parte, son las leyes sobre la castidad y la continuación de diversas leyes en los primeros 12 versos. Y entonces dice, yo noté cuando lo estuve leyendo y tratando de poner algunos otros versos que conozco, estuve viendo que todas estas leyes, pues muchas de ellas son aplicables a nosotros, a nuestros días, ¿cierto? Y vamos a ir viendo algunas de ellas. Por ejemplo, él cita, otra vez léeme el verso 1, por favor, ¿sí? Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Dice la versión Dios habla hoy, si alguno de ustedes ve perdido el buey o la oveja de su compatriota, no debe desentenderse de ello, sino llevárselo a su compatriota. Es decir, si la persona sabía quién era y tenía identificado, igual y para ese entonces tal vez igual se estilaba el poner esos sellos, ¿no?, que ponen en el ganado, y saber o alguna característica de identificación seguramente tenían, pero era necesario que si conocían de quién era, pues se lo llevaran. Y eso me hizo pensar en la escritura que dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Se le toma como pecado.
le es tomado por pecado, ¿verdad? Y entonces creo que cuando hemos oído los pecados de palabra, de obra, de pensamiento y de omisión, ¿cierto? Pues aplica al de omisión, porque sería el hacer nada y simplemente seguir el camino, y dice, pues le sería tomado por pecado. Y creo que eso aplica a nosotros también. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es tomado por pecado de omisión. Y bueno, también creo que está inserta la regla de oro que hemos leído en Mateo 7:12, cuando dice, ¿se acuerdan que dice la regla de oro? Sí. ¿Qué dice? Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Sí, y también en la versión dice, haz, ¿verdad? Haz a los demás lo que quieras que ellos hagan contigo. Entonces, bueno, aquí está queriendo, si a mí se me perdiera mi perrito, ¿verdad? Pues quisiera que el que lo identifique y sabe que es mío, pues me lo llevara. Entonces, eso nos invita a nosotros también a hacer algo en cuanto a las propiedades de los demás, y aquí específicamente habla de los animales. Y también vi en este capítulo que en otras porciones que vamos a leer también, que el Señor se interesa también por los animales, ¿verdad? Se interesa por los animales, y ahorita nos pone esa muestra del buey y la oveja. No solo creo que es porque le pertenece y es parte de su patrimonio, sino también creo yo que también por amor a los animales, ¿cierto? El 2 y 3, Carmen, por favor. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Bueno, entra con los animales y luego sube al vestido y luego pues con cualquier cosa que él perdiere. Y dice la versión de Osala hoy, pero si el dueño no es vecino ni conocido suyo, entonces llevará el animal a su casa y lo tendrá allí hasta que su compatriota lo reclame. Entonces deberá devolvérselo. Lo mismo deberán hacer con el asno, el manto o cualquier otra cosa que alguien pierda y que alguno de ustedes encuentre. No se desentiendan del asunto. Repitan conmigo. No se desentiendan del asunto, ¿verdad? Y bueno, dice, no lo dejes allí, de decir, eso es de alguien, bueno, pues ya vendrá por él, bueno, pues hay que se quede. Dice, no, tienes que levantarlo, tienes que tomarlo y llevarlo contigo, y no te desentiendas del asunto, no lo dejes allí con la clara idea de devolverlo. Estaba yo dando, por cierto, me acuerdo, estaba dando una consulta y llegó una señora y me platicó, es que fuimos al cajero antes de venir y encontramos allí un celular. Entonces, y le dije, ¿qué hiciste con el celular? Pues me lo traje. Y entonces la niña decía, mamá, pero ya dijiste que es para mí. Y entonces estaba chiquilla, como de 12 años. Y entonces la mamá, ya veremos, luego vemos. Y entonces le dije, a ver, vuelvo al tema, ¿qué vas a hacer con ese celular? Tú lo encontraste y tú sabes que no es tuyo. Pero imagínate, doctora, ¿encontrar de quién es? Pues no, yo ya, pues, ¿qué hago? Ya me lo encontré. Y la niña volvió a decirle que, mamá, en el carro me dijiste que era para mí. Y entonces, bueno, en eso estaban. Y le dije, oye, por último te digo, hay formas de que investigues de quién es ese celular. Entonces creo que es tu oportunidad de hacer lo correcto, no lo que es fácil, y devolverlo. Sí, doctora, yo creo que eso vamos a hacer. Y pellizcaba a la hija, ¿no? Ya, no hablemos más de ese tema, ¿no? Bueno, pues terminó la consulta y estábamos terminando, y en eso se estaciona afuera de mi casa un carro y se baja un joven. Y entonces, para esto me llamó la atención porque no me hablaron de la caseta y siempre me hablan para avisarme que hay alguien para entrar. Y pues bueno, entró el joven y se estacionó. Y cuando abro, el joven dice, señora, discúlpeme, por favor, es que me marca que aquí está mi celular que perdí. Y entonces la señora estaba allá afuera y entonces ya estaba por subirse al carro y le dije, permítame, ey, ven. Y entonces el joven viene por su celular. ¿Cómo que viene por su celular? Sí, señora, es que me marca que aquí está la ubicación de mi celular. Y le dice, a ver, ¿dónde lo perdió? Pues en el cajero acá de Vancomer.
Ah, sí, estaba por llamarle por entregárselo, ¿no? Ay, muchísimas gracias, ¿le debo algo por esto? No, así está bien. Total, que dije, ve nada más que puntería, ¿verdad? Pero bueno, la tecnología ahora, ¿no? Como puedes identificar, ¿cierto, Angie? Identificar la ubicación y rápidamente se trasladó. Y bueno, así fue la historia de que el hombre recogió su celular. Pero dice, si algo es de tu compatriota, si algo es de alguien, pues con la clara intención de devolverlo, es que tendrás que tomarlo, claro, sí llévatelo, pero con la clara intención de devolverlo, ¿verdad? No lo dejes ahí, no te desentiendas. Y bueno, también me hizo recordar que mi marido hace, pues era como 20 años, vivíamos en Torreón todavía, fue a Japón por un curso por parte de su oficina, y entonces me platica que tomaron un taxi y llevaban sus portafolios, y cuando llegaron de regreso al hotel, pues se bajaron y hasta después de un rato dijeron, ¡Ah! Se quedó el portafolio en el carro, en el taxi. Ay, ¿qué harimos? Es para la junta de mañana, bla, bla. Y entonces le dijeron al hombre de la recepción lo que había pasado, y él le dijo, no se preocupe, el hombre va a venir aquí y va a devolverlo. No, pues no creo, ¿no? Nosotros somos mexicanos y eso no pasa allá, ¿no? No, ellos van a devolverlo. Ustedes vayan a cenar, lo que tengan que hacer, y que sí, se dirigieron al restaurante a cenar, y dice Miguel Ángel, no había pasado ni media hora cuando llegó el taxista, nos fue a buscar a la recepción y todavía nos pedía perdón y se inclinaba muchas veces, perdón, aquí está. Y le decía, no, al contrario, gracias. Y él, no, perdón. Entonces, él pedía perdón de... No asusten. Ah, cierto. Él pedía perdón de que no se dio cuenta de inmediato, sino que pasó un tiempo. Y entonces él me decía muy sorprendido, es que el códigos morales, ¿verdad? Éticos en Japón es poder devolver de inmediato lo que no es tuyo, de inmediato. Y dicen que si alguien encuentra un portafolio dirá, ¿es tuyo? No, entonces es de alguien. Oye, si alguien encuentra, pues no sé, una cartera, lo que fuera, la pregunta ¿es tuyo? No, entonces es de alguien. Así es que si alguien encuentra una mujer dirá, ¿es tuya? No, entonces es de alguien. Devuelve en propiedad lo que no es tuyo, ¿verdad? Bueno, es el verso 4, Juanita, por favor. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él y le ayudarás a levantarlo. Si alguno de ustedes ve caído en el camino el asno o el buey de su compatriota, no debe desentenderse de ello, sino ayudarle a levantarlo. Y bueno, esto se trata no solo del animal así caidito porque se cayó, porque se desmayó, ¿no? Se trata de que tanto los bueyes como los asnos son animales de carga y muchas veces venían cargados, no sé, quizá una carreta, quizá algo más cargado, y el peso le venciere y eso hiciera que cayera sobre los animales. Y entonces dicen, no debes desentenderte si a tu paso ves que la carga se cayó y el animal está ahí tirado y la carga, no te desentiendas, quédate y ayúdale, porque a veces la carga pesada aplastaba al animal y quedaba ahí abajo, por ello debían ayudar a levantarlo. Y esto nos hace recordar la historia del buen samaritano, ¿cierto? Cuando dice que antes había pasado un sacerdote y había visto a un hombre herido y también había pasado un levita, ¿correcto? Y entonces habían pasado de largo, seguramente argumentando, tengo prisa, ya se me hace tarde, me están esperando, pobre hombre, pues ay, pobre lo que pasó. Pero nos dice, no te desentiendas, si puedes hacer algo bueno, hazlo. Y entonces el samaritano, que era, digamos, de una región no propia de ese lugar, él no solo se frenó, detuvo su paso, mejor dicho, y se acercó, lo ayudó, dice que lo que pudo hacer por él de vendar sus heridas, y todavía lo subió a su medio de transporte que él llevaba y lo llevó a una pensión.
y todavía se lo encargó al dueño de la pensión y todavía le dejó dinero, ¿verdad? Te encargo esto para que lo atiendas y si a mi regreso fuera más dinero, pues, de lo que implicó este gasto, yo te lo pago. Entonces, es la invitación posterior a decir, pues, como el buen samaritano, haz algo, no te desentiendas de alguien que está viviendo alguna necesidad. Así es que, bueno, Martín, ¿puedes leer el 5, por favor? Sí. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que éste haga. Bueno, esta versión dice igual, la mujer no debe usar ropa de hombre, ni el hombre debe usar ropa de mujer, porque al Señor le repugna todo aquel que hace esto. Y dice, pues al Señor le repugna esto, porque el que Él hizo hombre quiere que vista como hombre, que hable como hombre, que se porte como hombre, que viva como hombre, ¿verdad? Y que haga las cosas de hombre, igual a quien Él hizo mujer, porque a Él le plació, ¿verdad? Si Él hubiera querido que yo fuera hombre, pues me hubiera hecho hombre y punto, ¿verdad? Y viceversa, algún hombre. Pero Él le plació hacerlo así, entonces es una forma de, pues Él acepta lo que ya el Señor dispuso para tu género, y creo que esto es vigente para nuestros días. Dios Padre no está con la ideología de género y sus 122 aberraciones que se conocen al día de hoy, ¿verdad? Y que se está queriendo hacer como la gran apertura para todos estos temas. Así es que así lo dice, si el hombre es hombre, parezca hombre, viva como hombre, ¿cierto? Bueno, por favor, Juanito, atrás, ¿me puedes leer los versos 6 y 7? Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Gracias. Dejarás ir a la madre, pero tomará los pollitos. ¿Qué piensas cuando lees esto, Angie? Es que es dejar libre a la mamá, porque es la proveedora, bueno, la que puede seguir teniendo huevitos. El productor. La productora. Bueno, dice, si alguien encuentra en su camino algún nido de pájaros en un árbol o en el suelo, con polluelos o huevos, polluelos pues entenderá que es el Son chiquitos. pollito, ¿sí, no? Que ni siquiera pueden volar. Están revoloteando ahí en el piso, en tanto se fortalecen para poder volar. Hace un mes se cayó el nido, o quizá ya la mamá estaba enseñándolos a volar y andaban ahí en el jardín, y entonces mi perrito atrapó uno. Y era un gritadero en mi casa que lo soltara y lo agarrábamos así como conejo y por fin lo soltó, pero el pajarito pues lo lastimó. Y aunque lo tuve en una cajita y le protegí lo que fuera, se murió. Entonces estaba bien enojada con el perrillo, porque dije, es cierto, ni siquiera están fuertes ya como para emprender el vuelo, ¿no? Pero dice, si alguien encuentra en su camino algún nido de pájaros en un árbol o en el suelo, con polluelitos o huevitos, y la madre echada sobre ellos, no debes quedarte con la madre y los polluelos. Debes quedarte solo con los polluelos y dejar que la madre se vaya. Así serás dichoso y tendrás una larga vida. Bueno, qué hermosa promesa, ¿no? O sea, así serás dichoso y solo por cuidar a los polluelitos y solo por dejar ir a la madre. Bueno, ¿y qué piensan por qué la madre estaba echada sobre los polluelos? Para protegerlos ¿Protegerlos de qué? del depredador. De depredadores, ¿verdad? Entonces, dice, eso está significando que la madre está preocupada, está echada sobre ellos porque quiere protegerlos de depredadores. Entonces, si llegas tú y ayudas, bueno, la madre te lo agradecerá, porque tú llegaste a ayudar a los polluelos y ella podrá irse, pero sabrá que quedaron ya en buenas manos los polluelos, ¿verdad? Y no como con la acción de atrapar también a la madre. Así es de que seguramente aprueba que quedarnos con los polluelos para protegerlos de depredadores que vendrán y lo atacarán, pues la postura de la madre echada sobre ellos denota protección. Así la madre pues agradecerá, como digo, que fueran rescatados.
Y con este otro verso, como con los anteriores que hemos leído de animales, pues me genera la impresión de que a Dios Padre le interesa también su creación, no solo el ser humano, que seríamos como lo máximo de su creación, sino también los animalitos, ¿verdad? Y la creación, y que tengamos pues cuidado y desarrollemos esa sensibilidad para los animalitos, ¿cierto? Para procurarlos. Ajá, exacto, para procurarlos y cuidar también de ellos, ¿verdad? Y bueno, el siguiente es los versos 8. Araceli, por favor. Cuando edifiques casa nueva, harás perfil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Cuando alguno de ustedes construya una casa nueva, deberá poner un muro de protección alrededor de la azotea. Así evitará que su familia sea culpable de una muerte en caso de que alguien se caiga de la casa. No sé, un pretil, un barandal, un algo, un muro, dice aquí, así, porque dice, no solo tú que construiste serás culpable, tu familia entera será culpable de que alguien caiga, será culpable de muerte en caso de que alguien caiga. Entonces, pensé, padres, pongan límites de protección para sus hijos. Pongan límites de protección no solo en lo físico, ¿verdad? Sino también creo que como padres ponemos límites para los hijos, hasta dónde puedes llegar, hasta qué horas puedes llegar, hasta dónde puedes ir, a dónde no puedes ir. Entonces ponemos límites para nuestros hijos. Así lo asocié también ahora con esto de poner un pretil o poner un muro de protección para los hijos. Amén. Y que los hijos se dejen, ¿verdad, Sebastián? Bueno, los versos 9 y 11, querido pastor. No sembrarás tu viña con semilla diversa, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. ¿Hasta el 11? Al 11, sí. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Bueno, aquí dice, no siembren en su viñedo más de una clase de semilla, para que no se les impida usar tanto lo que sembraron como toda la cosecha del viñedo. ¿Qué se siembra en un viñedo? Uva, ¿cierto? Bueno, el otro, no aren su campo con una yunta formada por un buey y un asno. Y no se pongan ropa tejida con una mezcla de lana y lino. Entonces, las mezclas, yo pensé, pues no al yugo desigual, ¿no? También como lo estaba diciendo aquí con el buey, el asno, no poner, no hacer esa mezcla. Por ejemplo, lo asocié con el viñedo. Dije, bueno, pues ahora me entero que hay como, no sé, 15 o 20 tipos diferentes de uvas, ¿cierto? O a lo mejor más en el mundo, ¿no? A lo mejor 30 tipos diferentes de uvas. Y de ahí que el Cavignón, ¿no? Y que el Merlot y que el bla, 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 ¿no? Entonces son diferentes tipos de semillas que dan diferente tipo de uva. Y entonces dice, no las mezcles, porque entonces, pues, para que no se les impida usar tanto lo que sembraste como la otra cosecha. Tampoco con los asnos, tampoco con la ropa, no lo mezcles. Y entonces habla del yugo desigual. Y esto lo repite en Levítico 19:19, que lo vamos a leer. Levítico 19:19. Dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Y bueno, les pregunto, si en esta expresión ustedes entienden lo que quiere decir, ¿no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie? Sí. ¿Sí? El perro con el gato, ¿no? Ayuntar en el sentido de que se crucen. Ajá, exactamente. Entonces el tema de ayuntamiento es que no se crucen especies diferentes, ¿verdad? Entonces, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Y luego, tu campo no sembrarás
Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Entonces, pues es una similitud con lo que está diciendo ahora de no hacer esas mezclas, pero no hacer esas mezclas. Y ¿qué pudiera ser también? ¿Qué se te ocurre, pastor? Que pudiera ser el por qué tampoco hacer que aren un buey y un asno. Porque son pasos diferentes, caminar es diferente, ¿no? El asno a lo mejor tiene otro paso diferente. No sé cómo te... Estatura y fuerza diferente. Hasta la estatura, fuerza. Ajá. Es un yugo desigual. Sí, correcto, un yugo desigual. No va a arar al derecho el surco. Pues, el surco. Más porque uno jala más el surco. Ok. Juanito, ¿tú quieres decir algo? Simplemente en el animal, sea burro, sea caballo, lleva collarín y el otro lleva el yugo. Cierto, es diferente también el yugo, es un yugo de madera fuerte, ¿no? Y sería diferente para otro. Pero bueno, eso es lo que está diciendo el Señor y se me hizo similar a lo que leímos ahora en Levítico 19:19, no el yugo desigual. Y bueno, y luego el verso 12, Sebastián. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubre. Bueno, flecos o borlas con flecos en las 4 puntas del manto con que te cubres. Y bueno, ¿saben? Encontré en Números 15:39, encontré, aunque no es exactamente una concordancia propia de esto, pero leo ahí, cuando les dice que habla a los hijos de Israel, diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y el 39 dice, y os servirá de franja para que cuando los veas te acuerdes de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no mires en pos de tu corazón y de tus ojos, en pos de los cuales te puedes contaminar o prostituir. Para que te acuerdes y hagas todos mis mandamientos y sean santos a nuestro Dios. Entonces, esa puede ser la explicación también de por qué los bordes, por qué los flecos. Y eso me hizo pensar, puedo estar equivocada, pero les comparto, eso me hizo pensar que algunos de los judíos, ¿cómo se les llama? Los judíos, que algunos ortodoxos, algunos traen unos flecos, ¿verdad? Y entonces me hizo pensar que probablemente el que ellos traigan esos flecos justamente es para recordar los mandamientos de la ley de Dios, como lo está diciendo aquí en Números 15:39, porque, bueno, solo son algunos tipos de los ortodoxos los que usan eso, pero es una especie de ese fleco grande, ese como cairel grande, y que pudiera ser también, después investigo y les comparto, ¿verdad? Pero me hizo pensar que esa es la razón por la cual lo usen, para tratar de recordar los mandamientos de Dios en el caso de ellos. Y bueno, y después entramos al área a la parte sobre las leyes de castidad y los versos 13 a 19. Enrique, ¿los puedes leer, por favor? Sí, doctor. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esa mujer tomé y llegué a ella y no hallé virgen, entonces el padre de la joven, su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece, y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a su hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de
tomarán al hombre y lo castigarán. 19. Y le matarán en 100 piezas de plata. ¿Y le qué? Perdón, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto en cuanto esparció mala fama sobre la Virgen de Israel. Y le tendrán por mujer y no podrán despedirla en todos sus días. Ajá, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Bueno, si un hombre toma a una mujer por esposa y después de unirse a ella le pierde cariño y alegando que ella le ha faltado, le crea mala fama diciendo: yo me casé con esta mujer, pero en nuestras relaciones íntimas me encontré con que ella ya no era virgen. Entonces los padres de la joven tomarán la prueba de la virginidad y la presentarán al tribunal de los ancianos. Y el padre de la joven dirá a los ancianos: yo di mi hija por esposa a este hombre, pero él ahora ha dejado de quererla y la acusa de haberle faltado, alegando que mi hija ya no era virgen. Sin embargo, miren, aquí está la prueba de que ella sí era virgen. Y una vez que diga eso, tendrá que sacar la sábana y extenderla delante de los ancianos. O sea que para poder extenderla tuvo que haberla recogido, ¿verdad? Y entonces es una vez que terminó, es como, bueno, ya se casaron y estamos afuera esperando. Como yo sé que algunas comunidades así lo hacen, estamos afuera esperando y lo siguiente es entrar y tomar la sábana. Y si la sábana tiene las muestras de la virginidad, pues entonces los padres tendrán que guardarla como se guarda el lazo de la boda y verdad, y tenerla allí, porque dice, en ese momento entonces ellos tendrán que extender la sábana y mostrarla a toda la comunidad para que vean la prueba de la virginidad. Entonces ellos, o sea los ancianos, apresarán al hombre y lo castigarán, condenándolo a pagar una multa de, ¿cuántas monedas? 50. 100 monedas de plata, ¿cierto? 100 monedas de plata por haberla difamado. ¿Y quién se quedará con ese dinero? El padre. El padre de la joven. Deberá entregárselo al padre de la joven por crearle mala fama a una mujer virgen de Israel. Además, ella seguirá siendo su mujer y no podrá divorciarse de ella en toda su vida. Así dice. O sea que la sábana, como dijimos, la guardan los padres como evidencia. Y sé que algunas culturas así lo estilan. Y bueno, me decía una señora que trabajó conmigo de Veracruz, de una región, decía, sí, claro, y la fiesta no empieza ni toca la música ni nada hasta que sale la prueba de la virginidad. Y cuando ya salió la prueba de la virginidad, ahora sí empieza la fiesta y a bailar, a comer y todo. Y si no, allí mismo se acaba todo y se arma una grande. Dije, qué duro, ¿verdad? Pero bueno, así en algunas regiones y así las leyes de la castidad que el Señor les estaba diciendo para el pueblo de Israel. Amén. Y luego los versos 20 y 21. Sebastián. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. Así quitarás el mal en medio de ti. Pero si resulta cierto, gracias, que la joven ya no era virgen, la sacarán a las puertas de la casa de su padre y los hombres de la ciudad la matarán a pedradas por cometer una maldad tan grande en Israel y deshonrar la casa misma de su padre. Aunque ciertamente, dice, así acabarán con el mal que haya hecho en medio de ustedes. Aunque ciertamente no haya
cometido los actos dentro de la casa, pero deshonra a la casa, deshonra el apellido, deshonra a los padres, y vuelve a decir, así acabarán con el mal que hay en ustedes. O sea, así se castiga el pecado de fornicación, así lo dijo el Señor para esta generación, ¿sí? Bueno, y luego el verso 22, por favor, Irmita. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Gracias. Si un hombre es sorprendido acostado con una mujer casada, los dos serán condenados a muerte. Así acabarán ustedes con el mal que haya en Israel. Y bueno, esto es un pecado de fornicación, y el diccionario Larousse dice que la fornicación es todo acto sexual fuera del matrimonio. Y fuera del matrimonio pues incluye a los no casados o incluye a los que están casados en el matrimonio y tienen relaciones fuera de esto. Así, insiste el Señor, así quitarán el pecado, así quitarán el mal dentro de ustedes. Bueno, Seferino, 23 y 24, por favor. Sí. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Gracias. Si una muchacha virgen ya es prometida de un hombre, ya es su prometida, ya está, digamos, desposada, aunque no se haya hecho la ceremonia, y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, pues serán llevados los dos ante el tribunal de la ciudad, donde serán condenados a morir apedreados. La joven por no pedir socorro estando en plena ciudad, es decir, porque no habría testigos que dijeron que pidió ayuda. Y el hombre por deshonrar a la mujer de su prójimo, porque ya era mujer de su prójimo. Así acabarán con el mal que haya en medio de ustedes. Como al Señor le interesaba, ¿verdad?, quitar el mal para que fuera del conocimiento de los demás cómo tenía que ser. Y yo me imagino que morir apedreado ha de ser algo horrible, ¿no? Sí. Horrible, porque no eran piedritas chiquitas. Yo creo que las piedrotas más fuertes y aprenden a estar sintiendo de un lado cuando viene el otro, y es una cosa realmente fea, ¿no? Pero insistía, así acabarán con el mal que hay en medio de ustedes. Es decir, medidas extremas, cero tolerancia. ¿Sí? Bueno, es decir, que porque ella no gritó ni pidió auxilio, le es tomado que lo hizo con su consentimiento. Pagan con la muerte sus momentos de pasión. Así no dejaban crecer ese tipo de errores. Así lo dispuso el Señor. Bueno, versos 25, 27, Angie, por favor. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay nada en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Gracias. Pero si un hombre encuentra en el campo a la prometida de otro hombre y la obliga a acostarse con ella, entonces solo se dará muerte al hombre que se acostó con ella. A la joven no se le hará nada, porque no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Se trata de un caso semejante del hombre que ataca a otro hombre y lo mata, porque él encontró a la joven sola en el campo y aunque ella hubiera gritado, nadie habría podido socorrerla. Bueno, pues eso nosotros lo conocemos como casos de violación, ¿verdad? Porque la forzó a tener una relación íntima sexual y bueno, y entonces esto me hace recordar como el caso de ¿quién? De la hermana de... ¿Quién? De David. No. La hija de Ajá, y ella se llama Dina, exactamente, ¿verdad?
que dice que la joven salió a visitar a las mujeres del país, ¿verdad? Que salió, y entonces, vamos a verlo, está en Génesis 34. Génesis 34. Es una violación. Sí, correcto. Génesis 34 del 1 al 7. El cita, léalo usted, por favor. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas de su país. Y la vio Siquem, hija de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Gracias, sí, hasta allí. Entonces es como ese caso de Dina, que aunque el hombre ya se había enamorado, le había gustado, aún así había hecho vileza en Israel. Y bueno, lo que sabemos también después de que pasó es que los hermanos no solo se entristecieron y se enojaron, sino que hicieron una estrategia para después matarlos a todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dijeron, está bien, vamos a hacer alianza, muy bien, solo que hay que circuncidarse? Y entonces, bueno, pues cuando estaban en el dolor y estaban en la debilidad, aprovecharon y los mataron a todos. Entonces, así fue porque no debía haberse hecho eso en Israel. Eso es una vileza en Israel. Y bueno, los versos 28 y 29. Carmen, por favor. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no puede desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Gracias. Si un hombre encuentra a una muchacha virgen y sin compromiso de matrimonio y la obliga a acostarse con él y son descubiertos, sí, porque podían no ser descubiertos, ¿no? Entonces el hombre tendrá que entregar al padre de la joven ya no 100 monedas, sino 50 monedas de plata. Y como la ha deshonrado, tendrá que tomarla por mujer y no podrá divorciarse de ella en toda su vida. Ahora te tienes que casar con mi hija, ¿verdad? Como muchas personas dicen, pues sí, es que tuve que casarme con ella, y aparte tendrá que pagar esa cantidad de dinero a su padre, 50 monedas. Es decir, la obligó a acostarse con él sin su consentimiento. Él tendrá que pagarle y tendrá que tomarla por mujer y no divorciarse de ella en toda su vida. Bueno, y terminamos con el último verso, que es el 30, por Juanita. Ninguno tomará la mujer de su prójimo, de su padre, ni profanará el hecho de su padre. Sí, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho. Nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de su padre, pues con ello lo deshonra. Y entonces, Levítico 18:8 dice... ¿Quién llegó a él? ¿El pastor? 18:8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer eso con la mujer de
obedeciendo a tu padre mismo. Exactamente, exactamente, ¿sí? Que lo toma como que, bueno, el que se une a una mujer, cuerpo es con ella, ¿verdad? Y entonces si se lo haces a ella, es como si se lo hicieras a tu propio padre. Así es de que, y luego más adelantito, Levítico 20:11, dice, cualquiera que yaciere, acuérdense del yacimiento, ¿verdad? Acuérdense, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Así es que, pues, ¿qué caso conocemos de que mancilló el hecho de su padre? Exactamente, Rubén, ¿verdad? ¿Y Rubén con quién tuvo relaciones? Con las concubinas. Con una de ellas, llamada Bila. Fue con Bila, ¿verdad? La concubina. Entonces se acostó con Bina, su concubina. Yo leí ayer un escrito que se llama Testamento de Rubén. Y entonces dice que Rubén está hablando ya cerca de morir, está hablando con sus hijos y les dice, yo en mi juventud, cuando tenía 30 años, cometí un error muy grave porque mancillé el hecho de mi padre acostándome con Bila. Y esto me trajo consecuencias muy, muy graves. El distanciamiento con mi padre y se transformó también cuando él me bendijo, modificó, ¿verdad? Su bendición. Dice, aparte estuve 7 años en sufrimiento y hasta en enfermedad. 7 años pagué y decía ahí, todo por culpa de ella. ¿De ella de quién? De la lujuria. Yo dije, ay, le va a echar la culpa a Bila, ¿no? Pero seguí leyendo y dijo, no, todo por culpa de la lujuria. Así es de que, hijos míos y jóvenes, eviten eso, porque absténganse de esos pecados que trae la lujuria. Señor Dios, te damos gracias, Padre hermoso, porque nos permites conocer tu palabra, conocer tus leyes y las disposiciones, y todo lo haces por evitarnos conflictos y lo haces para que tengamos una sana relación contigo. Te damos gracias por esto, Señor, por poder aprenderlo y por poder ponerlo por obra también. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús, y este aplauso es para ti, Señor. Amén, amén. Adelante. Muy bien. Diversas leyes. ¿De qué de estas leyes les llama la atención? Primero, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿eh? O sea, no tomes algo que no te corresponde, así te lo hayas encontrado, busca, como dicen los japoneses, el código moral, entrégalo. Así. No hay nada que me encontré. ¿Cuál decía? Nada que me encontré. Dice, todo tiene un propietario, ¿verdad? Todo tiene un propietario. ¿Qué decías, Ángel? Que de esa, la primera ley, sí. Porque si la respetáramos, pues que no habría robo. No habría robo. Es uno de los problemas más. No habría alguna ley que quisiera mochar las manos, ¿verdad? O sea, todo sería en paz. Si no es tuyo, será de alguien más. Sí, si no es tuyo, es de alguien más. Entonces aquí es el respeto. Y dice, inmediatamente ve y busca de quién es. Si no, guárdalo en tu casa, como le pasó a esta señora que estaba en casa de Lau. Ahí estaba. Llegó. Sobre el 5, no vestirás a la mujer. O sea, no pierdas tu identidad, ¿verdad? Hombre es hombre y mujer es mujer, y no pierdas tu identidad. Aquí habría que mostrárselo a algunas autoridades ahorita de la SEP para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Primero que estudien para que sepan lo que hablan. Sí. ¿Por qué Dios no permite eso? Porque desde la creación puso identidad y género a cada cosa. Cada cosa con a cada género, ¿va? Pues nada de que no se puede. El ADN de cada quien Dios lo puso y ese nadie lo puede cambiar. ¿Verdad? ¿Qué más vemos? Sobre el cuidado de la naturaleza. Mucha gente vivía en ese entonces, mientras la cosecha llegaba,
vivía de los animales, algunos los cazaban, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Que cuidar la reproducción, ¿verdad? No los comas, porque si no, se acaba el nido, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado. De hecho, por ejemplo, los ranchos cinegéticos, cuando se permite cazar, evitan cazar a las hembras, ¿no? Se cazan el excedente de machos. Rara vez cuando hay demasiados, entonces ya permiten algunas hembras, pero es bajo un censo y bajo un cuidado, ¿verdad? Aquí es lo que está diciendo esta palabra. Ten cuidado porque la reproducción tiene que seguir. Los límites, me gustó mucho lo que dijo Laura. Ponle límites. ¿Quién le pone límites a tu vida? Tú. De acuerdo al conocimiento y al temor de Dios, tú vas poniendo límites, ¿no? Si antes hacías algo, ahora tu pretilo, tu reja, el barandal lo vas acortando. Lo vas acortando a tal grado que Dios exige. ¿Cuál sería el grado que Dios le dice a sus discípulos en el Nuevo Testamento? Si con el pensamiento deseares algo que no es tuyo, ya estás pecando. Es el límite que Dios te va cercando, ¿no? A los nuevos, ¿qué le dice? Toléralos, compréndelos. Pero a los que ya van conociendo más tiempo, te va poniendo más límites, cada vez más límites. Y tú lo vas sintiendo, ¿no? Como que de repente dices, pues ya no quiero ver ni estas películas. Antes las veía y me emocionaba, ahora como que tus límites van siendo más cortos, ¿verdad? ¿Por qué no se puede sembrar dos especies juntas? Yo entiendo que en el caso de algunos productos del campo no se dan al mismo tiempo, aún por ser en el propio maíz. Hay unos que se dan más rápido, se reproducen más rápido. ¿Cómo verías tú sembrar, por ejemplo, manzanos, árboles de manzano y parras de uva? No checaría. O sea, ni para trabajar el campo, no se podría ni trabajar. Estorbaría uno al otro, habría una competencia. Por eso el yugo desigual, ¿no? El buey y el asno, hay una competencia, no se puede. Pero ¿qué pasa si se cruzan dos especies diferentes? Por ejemplo, el burro y la yegua. Es igual con los injertos, ¿no? O sea, por ejemplo, del maíz que se le ha hecho modificaciones, finalmente pues, se tiene producciones más altas y demás, pero al humano nos hace mal, a la larga. Entonces yo creo que es igual pensar en eso, o sea, haces eso y te va a traer una consecuencia posterior. Fíjate, por ejemplo, la consecuencia de cruzar el burro con la yegua, ¿cuál es la consecuencia? La mula. ¿Y qué pasa con la mula? No se reproduce. Ya no se reproduce. Hasta ahí se acabó. O sea, no debe ser. Es que salen animales de carga, de trabajo, pero hasta ahí quedó. No vuelve no vuelve a tener hijos eso. Entonces, es una forma de protección entonces también ¿sí? de Dios, ¿no? Punto, hasta ahí acabó, ¿verdad? Sí se dio, pero no se reprodujo, ¿no? Entonces, cada quien con su especie. Ahora, hablando del yugo desigual, ¿qué pedirías tú por ejemplo, para tus hijos? ¿Con quién se casen? Con alguien similar a tu familia, ¿no? Que sean más o menos las mismas costumbres, que no sean totalmente iguales, ¿no? Pero que sean similares. ¿Por qué Abraham le dice a su siervo, ve y busca hijos, mujer de mi parentela, de allá de mi pueblo, de mi rancho? ¿Por qué no la buscó de ahí? Pues era un tipazo el Isaac, ¿no? Podría haber tenido el hijo del hombre más rico, ¿no? Y aparte, Sara era muy hermosa, ¿no? Entonces, debe haber sido un tipo muy galán. ¿Por qué tuvo que ir a traer mujer de otro lado? ¿Por qué? ¿Mande? Era de su familia, pues. Acuérdense que le dijo la mamá de Jacob,
vete allá a la casa, allá, cásate allá. ¿Por qué? Porque costumbres similares, ¿verdad? Por ejemplo, te casas, tu hijo se casa con una chinita, híjole, otros gustos, ¿no? Cuando llegues tú a visitarla, dices, esto no me gusta nada, vamos a comer una hamburguesa afuera. El tema de la idolatría le oía mucho a ese tema, ¿verdad? Sí. Es decir, que de repente no fuera ahora discípulo de, no sé, algún ídolo Budista por allá. O a la India, ¿no? Otras costumbres. Oye, sí es bonito ir y ver, pero ya para vivir, como que ya no. Traemos otra mentalidad. Entonces, no vaya a ser que esté jalando cada quien para su lado y tengan problemas, ¿no? ¿Qué más vemos? Lo de los flecos, pues lo dejamos un poquito de tarea, ¿no? Está más complicado. Sobre las leyes de la castidad. ¿De qué nos habla? ¿Cuál es la que le llama la atención? La mujer debería permanecer virgen. Fíjate, el respeto al marido, ¿no? O al matrimonio, más bien. Al hogar. Debería de guardarse para su esposo. ¿Qué estaba protegiendo Dios en ese entonces? ¿De dónde venían? ¿Y de qué? Venían de esclavitud 400 años. ¿Cómo trataban a las muchachas, a las jóvenes? Los amos, los capataces, cuando andaban trabajando en el campo. ¿Cómo las tratarían? Sin ningún respeto. Sin ningún respeto. Entonces, Dios está poniendo un orden aquí. Y en todos los casos, ¿no? O sea, si pasa esto, si pasa esto. Si pasa esto, o sea, todos los casos los está. Muy detallado. O sea, desde que la mujer quiere, si los encuentran, desde que se andan con casados, todo. ¿Qué había en Egipto? Todo. Por ejemplo, en los tiempos de Pablo en Roma, cuando Pablo está allá, ¿qué había? Dicen que se burlaban del hombre o de la mujer casado que no tenía relaciones con otros casados. Decían, no puede ser, tampoco nunca. No. Se burlaban de eso. Entonces era una depravación, ¿verdad? Se burlaban. Incluso leí una historia que dice que a los niños los sacaban a la calle para que abusaran de ellos, para que tuvieran experiencias. Esa era la vida de Pablo cuando Pablo estaba en Roma. Por eso Pablo decía, tengo que llegar al lugar donde está más pervertido, a Roma. Tengo que llegar ahí. O sea, ahora imagínate un pueblo nuevo con esa mentalidad. Pues venían con la mentalidad de los amos, ¿no? Cada quien haga lo que quiera, cada quien abuse. Entonces, Dios está poniendo un orden. ¿Qué pasaba a la doncella? Por ejemplo, ¿qué sucedió con José, el esposo de María? ¿Qué tenía que pasar, no? Con María. ¿Dónde está? En el 23. ¿Quién me lo lee? Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. Y la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal del medio de ti. Imagínate que María le dice a José, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Que había dos situaciones. ¿Qué podía pasar? Una, dar aviso a las autoridades y que la apedrearan. Y la otra es que le echaran la culpa a él. Y a los dos los mataron. ¿Qué decisión tomó José? Mejor me voy. ¿Verdad? Una de dos. O la protegía, y por la autoridad puede decir, es un vil, pero también estaba cuidando su vida, ¿verdad? Porque iba a entrar en un juicio. O la acusaba y de una vez que la matara. ¿Por qué no la acusó? Porque vino el ángel a hablar con él. Pero él ya iba de huida. Yo creo que la amaba.
la amaba mucho, ¿no? Entonces prefirió, dijo, mejor me voy y que me echen la culpa a mí. Pues, si la regó, ni modo. Era un buen hombre, era un caballero, ¿ah? La respetó, dijo, ni modo, pues tendré que salir huyendo. Y ahí es cuando el ángel se le aparece. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el violador? Muere. Está muerto. ¿Por qué había violadores en ese entonces si era un pueblo nuevo? Por la mentalidad que traían. Imagínate como esclavos cómo violaban a las muchachas en el campo, se las encontraban. Y la lujuria, ¿no? Que ya viene intrínseca en el hombre. Ya venía con ellos, ¿verdad? Entonces, era terrible, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Una ley fuerte, determinante, ¿no? Tenemos que poner orden. En los tiempos difíciles hay que poner orden. ¿Cómo pondrías orden en tu casa? ¿Cómo pondrías orden en tu negocio? Si la muchacha que trabaja en tu casa se pasa de la lista, ¿qué haces? La corres. ¿O no? Ese es orden. Si la dejas, ¿qué sucede? Le diste la oportunidad. Es que, hermano, le di la oportunidad. Aquí hay que poner orden. Punto. El orden no nos gusta, pero había que poner orden. Ahora, de la mujer que encontraron, aquí hay una respuesta. De la mujer que encontraron en adulterio con Jesús. Para que se cometiera adulterio, ¿qué dice aquí que tenía que haber? Dos que estuvieran cometiendo adulterio. Entonces, ¿eran dos casados? Sí, solo la trajeron a ella. Solo lo trajeron a ella. Entonces, ¿tenía que morir los dos? Sí. ¿El hombre dónde quedó? Pies para qué son, ¿va? Nada más la pescaron a ella, ¿no? O sea, seguramente el hombre salió. ¿A quién perdonó Dios? A ella. Y él quedó con el pecado. Por no dar la cara. Por no dar la cara. Si él hubiera estado ahí, Dios lo hubiera perdonado. ¿Verdad? Entonces, ¿quién fue más favorecido? Ella. Vete y no peques más. ¿Ella merecía morir? Sí. ¿Quién lo podía juzgar? Nada más él, el que no había pecado. ¿Eh? Que me juzgue el juez que no ha cometido una injusticia, es un bálsamo, dice ahí, pero que me juzgue el juez malvado es una desgracia. Y vemos también como repetidas veces Dios insiste en quitar el mal. Pero sabe que hay pecado, pues es una representación de Jesucristo que vino a borrar nuestros pecados. Y así quitarás el mal, y así quitarás el mal, 3, 4 veces. ¿Dios es Dios justo? Ahora, si vemos si Dios es Dios justo, ¿por qué cuando decía esta nación, bórrala? Quita niños, quita todo. Porque ya era muy alto. ¿Por qué a Sodoma lo destruyó? ¿Por qué acabó? Porque no hagas enojar a Dios. Dios también pone límites. Y se pasa ese límite. Cuando Dios llama a Moisés al Monte Santo, le dice, no vayan a traspasar el límite. Ni tu buey, ni tu asno, ni nada. Ningún pie vaya a traspasar este límite. ¿Nos advierte? Ahora, si pecamos por ignorancia, ¿nos perdona? Pero si pecamos con conocimiento y causa, ya será cuestión de él, si él tiene misericordia o no. Es decisión del rey, ¿verdad? ¿Podría perdonar o no? ¿Verdad? Bueno, ¿qué otra ley le llama la atención para cerrar el caso juzgado? Bueno, aquí también el papel que llevan los jueces, los ancianos, porque ellos son los que iban a dictaminar si iban a morir o no. Entonces habla igual que tenían que ser personas rectas y santas. Y si lo pasamos ahorita, por ejemplo, en nuestro país,
Fíjate, ¿te acuerdas que dice, no darás soborno ni tomarás soborno? ¿Por qué? Porque el soborno ciega. O sea, ya no veo las cosas, ¿ah? El juez que recibe el soborno ciega. ¿A quién se le llevaba en casos difíciles los asuntos? Al sacerdote y al levita. Y al juez, pero el que le llevaban. Si, por ejemplo, llevaban 2 testigos, pero ni aún así se ponían de acuerdo, que había duda, entonces se lo llevaban al sacerdote y al levita. Y él tenía que juzgar. ¿Por qué a ellos? Porque consultaban con Dios. ¿Por qué? Fíjate, los americanos, bajo la palabra de Dios. No podemos mentir, ¿verdad? No podemos mentir. Bajo esta palabra vamos a decir las verdades. Y entonces consultaban a Dios, ¿verdad? Y entonces se determinaba el caso. Si había un testigo, ¿quién era el primero que aventaba la piedra? El testigo. Pero si el testigo se negaba o era falso, ¿qué sucedía? De igual forma era castigado con lo que acusaba. La mataban. O sea, que las cosas eran derechas. Ahí no había vuelta de hoja. Bueno, sobre el joven que había tomado a la mujer, se había casado con ella y la aborrecía, y había sido virgen, y la difamaba, ¿qué sucedía? Lo multaban, Lo multaban, y era un mentiroso, ¿ah? Y te quedas con ella. además. Ahora, la prueba de la virginidad. Era un acto difícil, ¿no? Consumado el matrimonio y la fiesta está. Vámonos, sigue la fiesta. Pero si no había prueba de virginidad, entonces ella había engañado, ¿eh? Tenía que morir. En el acto del matrimonio, en la fiesta, tenía que morir. Ahora, si 2 jóvenes, por ejemplo, el 28, ¿quién me lo lee? Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostare con ella, que se acostó con ella, dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Ándale, ¿qué pasa cuando unos jovencitos llegan? Pues ya se acostó con ella mi hijo. Vamos, no hay problema. Vamos a hablar con la familia y no, ustedes no se van a casar. ¿Cuál es tu obligación si tú tienes un hijo? ¿Sí? Ahora le respondes a la muchacha, ¿o no? Ahora le cumples. Ya hiciste lo tuyo, ahora le cumples. Que eso también estaba muy arraigado en nuestra sociedad, ¿o no? ¿Qué ha pasado últimamente? No pasa nada. No pasa nada. Todo el mundo lo hace. Son experiencias. No, ahora le cumples. Por haber acostado con ella, ahora le cumples. Es la ley, ¿eh? Y nosotros en México la teníamos muy firmes, ¿no? Últimamente nos hemos relajado, la sociedad se ha relajado. ¿Verdad? ¿Para qué si están tan jóvenes? Después ya se separan. Espérense tantito, o vivan juntos un tiempo y ya luego se separan. Y la ley dice no, cásese y sea responsable de sus actos. ¿Cómo que era mejor antes? ¿O no? ¿Había más orden? Había honor, palabra. Había palabra. Bueno, ¿algún otro comentario? El último, ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Fíjate, dice, porque nos llevaste al Levítico, nos dice, porque mostrará la desnudez del Padre. ¿Por qué mostrará la desnudez del Padre? Porque en el momento que ella vive con el esposo, ella ya no le pertenece su cuerpo. Entonces, ella está mostrando la desnudez de su esposo y él está provocando ver la desnudez de su padre. En otras palabras, si el hombre casado va con una mujer,
mi cuerpo ya no me pertenece. Yo estoy desnudando el cuerpo de mi esposa ante la otra persona. O al revés, ¿verdad? Por eso es lo delicado. O sea, yo ya no soy. Mi cuerpo le pertenece a la esposa. Yo no puedo desnudarme ante nadie, ¿no? Ante otra mujer. Eso fue lo que pasó. Bueno, es que creo que no está como confirmado el dato con el hijo de Noé, Cam. Sí. O sea, él tuvo relaciones con la... ¿con su mamá? No, ¿O con quién fue? con el padre. Con el- Algunos dicen, son dos puntos de vista. Algunos dicen que abusó porque lo vio borracho. Y yo creo que él dice, él se burló de ver la desnudez de su padre. Y fue a contarlo a sus Fue a hermanos. contarlo a sus hermanos. Y sus hermanos cuando vinieron hasta de espaldas no quisieron ver la desnudez para tapar. Era tanto el respeto al padre que no podía verlo desnudo. Y Cam se burló de él. Ni siquiera lo tapó. Por lo menos lo hubiera tapado, ¿no? Si tú entras al cuarto y ves a tus hijos o a una persona que está dormida, pues lo tapas por respeto, ¿no? Le pones la sábana. Él no. Él salió, vio la desnudez y se burló. Entonces, es el respeto, ¿no? Cuando alguien tiene en casa un enfermo y pues cuestiones de salud, tiene que bañarlo, pues es con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto. Si alguien ha estado en un hospital y lo van y lo bañan con respeto, ¿verdad? Con mucho respeto. O sea, tiene uno que entender que el cuerpo debe uno respetarlo. Ayer veíamos, por ejemplo, alguien comentó en Varones que en el puente del Colosio dijo, ¿el Nuevo Hidalgo? Bueno, no me acuerdo, que hay un puente donde todos los hombres se visten de mujeres. La Paz. ¿No? Entonces, se perdió ya totalmente. No te vistas como mujer, ¿verdad? Los hombres van con hombres y se desnudan. Qué terrible, ¿no? No, ni siquiera hay respeto para el cuerpo del ser humano. Entonces, dice, no eches las perlas a los cerdos. Eres templo de Dios. No lo avientes a los puercos. Es algo terrible, ¿no? ¿Cómo limpiar ese acto? ¿Cómo? Andaba mal, si andaba borracho, fue el ejemplo, ¿no? Si andaba borracho, me subo a uno de ellos. ¿Cómo limpiar ese acto? Ni con fab, o sea, ni con cloro, ¿eh? O sea, ya hay un acto que entró en tu alma, que entró en tu espíritu. Por eso dice, la desnudez, no vayas a mostrar la desnudez de tu padre, mancillar el hecho de tu padre, ¿no? Era terrible, ¿no? Un hijo de David, Jeroboam, no recuerdo quién de ellos, cuando sale David huyendo y él toma el reino, dice que en el terrado, para que el pueblo viera, con las concubinas de su padre, las tomó. Absalón. San Juanita, vamos a ponerle eso. Entonces, son actos viles, pero actos malévolos, ¿no? La gente veía que el hijo de David, Absalón, era el nuevo rey y estaba tomando por mujeres a las mujeres de su padre. Como diciendo, aquí mando yo. Como los animales. Como el león cuando viene y mata al león viejo y mata a todos los leones machos, cachorros. Mata a esa generación y posee a las leonas a fuerzas. Dice, yo mando aquí. Entonces, como un vil animal. Entonces, estas leyes están previniendo todo eso. ¿Eh? Están previniendo todo eso. Que no seamos animales. Que no echemos las perlas al puerco. ¿No? Que cuidemos nuestro cuerpo. Bueno,
Oramos. Padre, te damos toda la gloria y todo el honor. Señor, ayúdanos a entender que tú eres un Dios poderoso, que eres soberano y que eres el dueño del universo. Señor, si hay errores en nuestra vida, si no hemos ayudado al hermano, si nos hemos encontrado cosas, si no la hemos regresado, si hemos tenido alguno de estos actos, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestras vidas, tú sabes lo que hay en nuestra historia, tú la conoces toda. Tú nos muestras estas normas, estas leyes, para aprender a vivir felices, Señor. Llévanos a este lugar, pon límites en nuestra vida cada vez menores y llévanos a tu presencia como debe ser, limpios, con vestiduras santas, blancas, Señor. Te pedimos que a través de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, de ese sacrificio único y eterno que fue en la cruz, la sangre que derramaste, Padre, en esa cruz, limpie nuestros pecados. Que hoy sea un día de pureza y de limpieza, Señor. Tú nos estás mostrando tus estatutos y ordenanzas. Clamamos a ese sacrificio, Señor. Honramos el sacrificio que hiciste en la cruz como Cordero y declaramos que esa sangre, Señor, nos cubre de todo pecado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.